Palabra de Dios en esta mañana, y este mes le hemos dado un pare al tema del Apocalipsis y hemos venido hablando los domingos anteriores sobre una evaluación de la vida. ¿Recuerdan el tema? Y hemos hablado de la DOFA, de que todos tenemos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y de aspectos en que debemos tener una evaluación de la vida, olvidar cosas pasadas, proyectarnos hacia el futuro. Y hoy vamos a hablar con ese orden de ideas del tema que estamos dando. Voy a hablarles el tema que lo he llamado vidas con propósito. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Vidas con propósito. Aquí hay muchas vidas en esta mañana. Aquí hay muchos, sabemos muchos. Muchos tienen propósito, otros no. Lo que queremos hacer es que este tiempo, ¿me están escuchando? Sí. Que este tiempo se convierta en un desafío para nosotros, para proyectarnos en los años que vengan y que Dios nos regala a tener vidas con propósito. Y quiero leerle dos versículos en este tema que se llama vidas con propósito. ¿Cuántos quisieran tener propósitos en la vida? Amén, ¿verdad? Muchos viven en este mundo sin propósito. Muchos viven, como dije en los temas anteriores, arrastrados por las circunstancias, lo que el destino quiere hacer con ellos. Viven sin propósito, sin saber para dónde van, sin un plan de vida, sin una visión de vida. Y tener vidas con propósito es el anhelo de Dios. En el Salmo 138, versículo 8, encontramos las palabras del salmista que habló acerca de algo que Dios va a cumplir en nosotros. Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Dios habla a través de la palabra de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y ese propósito está sobre la base de la misericordia. Él dice: tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Quiere decir que el propósito de Dios tiene un sustento, una base, y es la misericordia de Dios. Una misericordia que dice el salmista es para siempre, y por esa misericordia Dios dice en su palabra que Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. Y no la va a desamparar, sino que va a hacer que cada vida, usted y yo que somos obra de sus manos, lleguemos adelante hasta cumplir o veamos cumplido el propósito de Dios en nosotros. Y el otro pasaje es Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, donde encontramos la historia de un hombre llamado Moisés, al cual Dios le dio un propósito, le dio una visión, un propósito. Moisés tenía que cumplir ese propósito por el cual Dios lo había llamado. Un propósito que empezó con una visión de una zarza que ardía y no se consumía. Y escuchó una voz, porque la zarza es un chamizo, es algo ya seco que fácilmente se quema, pero ese chamizo, esa zarza no se consumía, porque lo que estaba allí no era un fuego natural, era el fuego de la presencia de Dios. Y cuando él se arrimó para ver esa visión, porque la zarza ardía en fuego y no se consumía, hubo una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, es tierra santa. Moisés se quita el calzado, se acerca, y allí en ese momento recibe el propósito de Dios para él, la visión de Dios para él. Creo que todos de diferente forma hemos recibido un propósito de parte de Dios, pero vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo número 1 al versículo número 3. ¿Lo encontraron? Y dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de ellos, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios, con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia!, ¿verdad? Allí Dios le dio un propósito a Moisés, le dio una visión. ¿Cuál era el propósito de Moisés en esta vida? Liberar y sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Era el propósito. Dios lo llamó, se le apareció y le dio un propósito en su vida, en su ministerio. Moisés ya tenía claro lo que tenía que hacer, aunque tenía miedo, porque él dijo: Señor, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir a Faraón si yo no sé hablar? Soy tartamudo, yo no sé hacerlo. Y Dios le dijo: no tengas temor, porque yo iré contigo y todo lo que te mande tú vas a decir. Tuvo miedo, como todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido miedo y nos preguntamos: ¿será que esto sí es de Dios? Yo he hablado con gente que me dice: pastor, es que yo quisiera hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo hace uno para saber si tal cosa es el propósito de Dios? Si tal cosa es la voluntad de Dios. Y tenemos miedo. Moisés tuvo miedo. Ahora voy a hablarle de este tema, y permítame introducir en esta mañana el tema de vidas con propósito, diciendo algo, tomando el ejemplo de Moisés. Y es que cada cristiano, y me imagino que toda vida, toda persona, sea cristiano o no, pero apliquémoslo a nuestro contexto de cristianos. Y quiero decirle, mi hermano, todo cristiano debe tener el propósito de Dios en su vida. Amén. La pregunta que yo le hago, mi hermano: ¿sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Vive usted haciendo o tratando de cumplir el propósito de Dios? No solamente necesitamos conocer el propósito de Dios que Él tiene para mí. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál propósito? Hay que conocerlo. Pero no solamente debemos conocer el propósito de Dios, sino lo que implica conocer el propósito de Dios. Y cuando hablamos de conocer las implicaciones del propósito de Dios, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Por ejemplo, la visión de la Iglesia Unión Misionera es predicar el evangelio a toda criatura, evangelizarlo, ganar almas en cualquier lugar. La visión y misión de la iglesia es ganar almas. Amén. Tenemos una visión y misión como iglesia. La pregunta es: ¿cuál es la visión de cada cristiano? Pueden haber muchos aspectos de visiones. Una visión que usted tenga de casarse, de terminar sus estudios, de ahorrar, de conseguir su casa. Está bien esa visión, ese propósito. Pero también hay propósitos espirituales. Y como decía el pastor Darío ahorita, que él no se ve haciendo otra cosa sino servirlo a él hasta que él venga. Él tiene claro el propósito. Quiere decir que en el sentido espiritual, todo lo que usted y yo hagamos o consigamos debe ser para cumplir el propósito de Dios. Y tenemos que tener una visión, y tenemos que conocer eso, nuestra visión. Ahora voy a explicarle qué es visión. Permítame explicarle qué es visión. Visión es tener una imagen clara de propósitos. ¿Qué es visión? Tener una imagen clara de propósitos. ¿Qué es lo que quiero? O sea, tener claro una imagen clara de lo que yo quiero en la vida, del propósito, del por qué estoy aquí, del por qué hago lo que hago, del por qué me casé, del por qué voy a la iglesia. Tener una imagen. Hay gente que va a la iglesia y no sabe: ¿usted por qué va a la iglesia? Yo no sé, porque mi mamá me obliga. O sea, no tienen claro el propósito. Visión es tener una imagen clara del propósito. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué vivo en esta ciudad? ¿Por qué vives en la cuadra donde vives? No vives por casualidad, hay un propósito del por qué estás donde estás. Cuando usted conoce el propósito, sabe que no es casualidad lo que te ocurre, lo que te pasa. Y llegas a entender que todo lo que ocurre en tu vida hace parte del propósito de Dios para nosotros. Y podemos terminar diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tiene como objetivo hacer que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. ¿Qué es visión?
Tener una imagen clara de propósito en la vida. Visión es proyectarse hacia el futuro. ¿Qué es visión? Proyectarse hacia el futuro. Yo ya sé a dónde voy. Yo sé que voy a la presencia del Padre, que algún día voy a estar en su presencia. Me proyecto hacia el futuro. Y todo lo que hago ahora o mañana va con ese propósito de proyectarme hacia el futuro para cumplir el propósito. También alguien dijo que solo quien tiene visión tiene futuro. En otras palabras, mucha gente no tiene futuro en su vida porque no tiene una visión en su vida. Dios le dijo a través de Habacuc al pueblo: escribe la visión. Solo quien tiene visión tiene futuro. Solo quien tiene un propósito claro en su vida tiene un futuro y va a trabajar para que se cumpla ese propósito, para llevar a cabo su visión. Y yo quiero que miremos, aplicándolo a nuestra vida, la visión de Moisés. La visión que Moisés tuvo con Dios y el propósito de Dios entregado a Moisés. Vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar del propósito diciendo que el propósito de Dios tiene un tiempo de Dios para realizarse. ¿Cómo es del propósito de Dios? El propósito de Dios, ¿qué? Tiene un tiempo de Dios para realizarse. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y que todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Pero el versículo 11 de Eclesiastés 3 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quiere decir que el propósito de Dios tiene un tiempo de Dios para realizarse. Lo tremendo es cuando no entendemos esto de los tiempos de Dios, se nos pasa el tiempo y no hicimos nada. Amén. Y muchos han gastado su vida, se les fue el tiempo, se les fue la vida, se les fue los años, se envejecieron y no hicieron nada porque no aprovecharon el tiempo de Dios. Su fuerza, su juventud, todo para haber cumplido el propósito de Dios. Yo me he encontrado con gente, hace poco me encontré con una persona mayor, conoció al Señor ya en su etapa mayor, y él llorando con lágrimas me decía: pastor, yo tengo dolor, yo porque no conocí al Señor más joven, para haberle entregado a Él mi fuerza, mi juventud, para haberlo servido con todo. Yo ahora me duele todo, me duele caminar, y yo quisiera servirle a Dios, cumplir el propósito de Dios, pero no tengo tiempo. Y a mí la gente me hablaba y me burlaba, y yo ahora lo conozco, pero lloro porque no lo conocí antes. Y sentía culpa, porque él supo que Dios lo había llamado mucho tiempo antes, pero él nunca entendió el tiempo de Dios para cumplir el propósito. El propósito de Dios, hermano y hermana, tiene un tiempo de Dios para que se realice ese propósito. El versículo 7 y el versículo 8 de Éxodo 3, versículo 7 y versículo 8 dice: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del ramorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios vio que era el tiempo ya de que el pueblo de Israel fuera liberado. Hubo aflicción, hubieron lágrimas, hubieron mucha humillación para el pueblo, sí, pero Dios esperó el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios levantó un hombre con el propósito de liberarlos. Hubo un tiempo de Dios. Y yo quiero decirle a mi hermano y mi hermana: hay un tiempo de Dios para todo. Hay que ser sensible a esos tiempos. Ahora, yo quiero hacerle esa pregunta: ¿no crees que hoy es el tiempo de Dios para muchos de nosotros? Yo creo que hoy es el tiempo de Dios para que muchos nos comprometamos con Dios. Que hoy es el tiempo de Dios para que muchos tomemos a Dios en serio. Que hoy es el tiempo de Dios para que le sirvan. Muchos dicen: no, yo más adelante, cuando yo sea viejito, voy a la iglesia. Cuando yo ya haya vivido la vida y haya disfrutado este mundo, yo me entrego. Y muchos no se están dando cuenta que hoy es el tiempo de Dios para amarlo, para conocerle, para servirle y para entregarnos a Él. El grupo, ¿alguna vez escucharon canciones del grupo Manantial? Manantial tiene una canción que se llama Rosas Muertas. Y esa canción Rosas Muertas surgió porque Dios se la dio a Josías, porque una vez fue y le habló a una muchacha. La muchacha
le dijo que no, y él vivía hablándole a esa muchacha: entrégale tu vida a Dios, entrégale tu vida a Dios, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere cambiar tu vida. Y ella se burlaba y le decía: no, su mamá iba a la iglesia, pero ella nunca se burlaba de la mamá, y ella nunca. Así que una vez fue y la visitó, y la muchacha dijo: mire, yo no quiero que me hable más, yo busco de Dios y me entrego a Él cuando ya sea viejita, cuando ya he disfrutado este mundo, cuando yo ya sea viejita, yo ya busco de Dios. Y él se fue y dijo: no vuelvo a decirle nada. Y se fue, ya estaba cansado. Pero cuando pasó por una floristería, compró un ramo de flores y dijo: voy a darle ese ramo de flores a ver si así la motivo. Pero cuando iba de camino a la casa a llevar el ramo de flores, Dios le dijo: no se la lleves todavía, llévate para tu casa y disfrútalas tú, y después te las llevas a ella. Y él se llevó el ramo de flores para su casa. Comenzó a disfrutar ese ramo de flores hermoso, los colores, todo. Se iba para el baño y metía el ramo de flores hermoso a su baño. Se metía al cuarto y se iba a acostar y colocaba el ramo de flores allí. Se iba para el comedor y allí colocaba el ramo de flores él. Cuando las flores se marchitaron y se volvieron feas, él las empacó en un papel de regalo, le colocó el nombre de la muchacha y se lo mandó a la muchacha. Cuando la muchacha recibió el paquete, se alegró. Pero cuando lo destapó, se llenó de rabia al ver que el hermano lo había insultado al haberle mandado unas rosas secas, unas rosas muertas. Al otro día el hermano fue y la visitó. Y cuando ella lo vio por la puerta, abrió la puerta y con insulto lo recibió: usted es un estúpido, usted es esto, ¿por qué se atreve a mandarme unas rosas muertas cuando ya no sirven para nada? Y él le dijo: eso mismo es lo que tú quieres hacer con Dios, darle tu vida muerta cuando ya no sirve para nada, cuando ya estés viejita. Y de Dios salió la canción Rosas Muertas. Y la muchacha, cuando él le dijo eso, ya reaccionó y dijo: tienes razón, yo he querido darle a Dios mis rosas muertas, cuando ya mi vida esté acabada, ahí sí buscar de Dios. Y cuenta la historia que ese día esa muchacha se convirtió llorando por ese ejemplo. Mi hermano, muchos hemos desperdiciado el tiempo haciendo tantas cosas en este mundo, y se nos ha ido la vida, las fuerzas, todo, y no hemos hecho nada para Dios. Pero el propósito de Dios tiene un tiempo de Dios para que se realice ese propósito. Y yo creo, mi hermano, que para muchos de nosotros el tiempo de Dios para que se cumpla el propósito y comencemos a cumplirlo es ahora. La pregunta es: si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es ahora el tiempo, entonces ¿cuándo? Tú podrás decir mañana o el año que viene. No sabes si vas a llegar el año que viene y lo vas a recibir. No sabes si ahora al salir una bala perdida, un tipo borracho en un carro nos puede atropellar, un paro cardíaco, qué sé yo. No tenemos nada seguro, solamente el ahora. Por lo tanto, el tiempo para recibir el propósito de Dios es ahora. Si no es ahora, hermano, entonces ¿cuándo? ¿Esperamos darle las rosas muertas al Señor? ¿Las rosas marchitas al Señor? Ahora sí consagrarnos. No, es ahora. Si no es ahora, entonces ¿cuándo, mi hermano? El propósito de Dios tiene un tiempo de Dios para realizarse. Lo segundo que quiero hablar es el propósito y sus implicaciones. Todo propósito de Dios, mi hermano y mi hermana, tiene implicaciones. El propósito de Dios, escúcheme bien, se recibe en la presencia de Dios. ¿Dónde se recibe el propósito de Dios? A mí hay gente que se me acerca y me dice: pastor, ¿cómo me doy cuenta si esa es la voluntad de Dios? Si eso que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Y yo le he dicho: lo único que puedes hacer, y lo único que sé y que te digo, es que solamente en su presencia se recibe y se conoce el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios? ¿Sabe cómo lo va a conocer? En su presencia. Allí dígale: Señor, muéstrame tu camino. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? Muéstrame tu propósito. Es en la presencia de Dios donde se recibe el propósito de Dios. Versículo 1 y versículo 2 de Éxodo 3. Allí fue en la presencia de Dios, allí donde Moisés recibió el propósito de Dios. Dice el versículo 2, versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir Horeb? ¿Qué quiere decir la palabra Horeb? Monte de Dios. Quiere decir que mientras él estaba pastoreando, llegó a un lugar, llegó al monte de Dios, llegó a la presencia de Dios. Y quiero decirle, mi hermano y mi hermana, es allí, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, donde podemos oír la voz de Dios.
y donde podemos entender lo que Él quiere que hagamos. Amén. Tuvo que llegar allí a Horeb, monte de Dios, y dice el versículo 2 que allí en el monte de Dios, en la presencia de Dios, ¿qué pasó allí? Se le apareció Dios. ¿A cuántos quisieran que se les apareciera Dios? Dios, muéstrame, yo quiero verte, yo quisiera saber, dame una señal. Pues si quieres ver una señal de Dios, tienes que ir al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y allí en el monte de Dios, en la presencia de Dios, Dios se le apareció a través de un ángel, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué puedo decirle yo, mi hermano y mi hermana, en esta mañana? Que el propósito de Dios, la visión de Dios, el llamado claro de Dios se recibe en la presencia de Dios. Muchos estamos haciendo cosas equivocadas. Muchos están sirviendo en un ministerio cuando ese no es el ministerio, puede ser otro, pero están allí porque, como no tengo nada más que hacer, póngame a hacer lo que usted quiera, pastor. No es ponerle a hacer lo que uno quiera, es que usted sepa cuál es el propósito de lo que debes hacer. Y que lo tengas claro porque has estado en su presencia, ya has oído la voz para hacer lo que Dios. Allí el dicho popular es: zapatero a tus zapatos. Muchos estamos haciendo cosas a lo cual Dios nunca nos ha llamado a hacerlas. Muchos estamos yendo a lugares donde Dios nunca nos ha dicho que vayamos a esos lugares. Muchas veces estamos haciendo cosas que Dios nunca nos ha mandado a hacer nada y fracasamos. Por eso vienen las desilusiones, las lágrimas, el dolor, porque hemos hecho cosas que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Nos enamoramos de personas que Dios nunca nos dijo que nos enamoráramos de esas personas. Luego salimos con el corazón roto, decepcionados. Dios, mira que ese hombre me fue infiel, me dañó el corazón, siento rabia. Y yo me imagino a Dios del cielo diciendo: ¿y cuándo yo te mandé a que te enamoraras de ese sinvergüenza? ¿Cuándo yo te mandé? Fuiste tú, yo nunca te mandé que te enamoraras de él. Ahora nuestras malas decisiones, por no tener claro la voz de Dios, nos llevan a hacer cosas que Él nunca nos ha dicho que las hagamos. Y luego terminamos llorando: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por hacer las cosas a tu manera, no en la voz de Dios. Y es en el monte de Dios, en la presencia de Dios, donde vamos a recibir el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere para mí y qué es lo que Él quiere que yo haga. Amén. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos? ¿Cuánta plata nos ahorraríamos, hermano? Si no cometiéramos tantos errores, si entendiéramos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo en este año, hermano, perdí plata. Yo en este año tomé malas decisiones, me fue mal. Y yo creo que viene un año nuevo que Dios nos va a regalar, 2019. Que no podríamos seguir tomando malas decisiones. Deberíamos decirle: Señor, yo no quiero tomar malas decisiones. Y es en la presencia de Dios donde Moisés escuchó la voz de Dios y recibió el propósito de Dios. Hermano y hermana, escúcheme esto: solo cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios, solamente cuando tenemos un hambre insaciable de la presencia de Dios, Él nos puede revelar sus planes y sus secretos. Jeremías 33:3 se lo sabe: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Quiere decir que es en la oración, cuando yo clamo a Él con un hambre insaciable: Padre, clamo a ti porque te necesito. Padre, ayúdame, Señor, por favor. Y Él dice que cuando yo clamo a Él, lo busco en su presencia y clamo a Él, Él me va a responder y me va a enseñar las cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Lo que no tenía claro, Él me lo va a aclarar todo en su presencia. Amén. Él lo dice, mi hermano. Dígale que a tu lado: clama a Dios y Él te va a responder. Dígale: clama y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Clámale a Dios cuando tengas un problema, cuando no sepas qué hacer, cuando todo esté lleno de dificultades. Clámale a Dios. Muchos cuando tienen problemas, ¿sabe qué hacen? Van a la prendería, empeñan la plancha, la nevera, hasta la argolla la empeñan. Y por último se acuerdan de Dios: ay, ¿yo por qué no oré? Pues Dios te está diciendo: cuando todo te salga mal, cuando no tengas claridad en tu vida, cuando no sepas para dónde ir, Dios te dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar las cosas tan claras, grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a dar a conocer lo que no conocías. ¿Aló? Es en su presencia. Es cuando allí clamamos, tenemos un hambre insaciable de Él, un anhelo por su presencia, que no queremos otra cosa
sino conocerle más. Amén. Ahora, vamos a hablar de el propósito de Dios, que usa instrumento de Dios. Escucha esta parte, vamos a la siguiente. Ahora, no, devolvámonos porque quiero leerla, aunque dijimos que el propósito de Dios tiene un tiempo de Dios. El tiempo es ahora, diga conmigo, el tiempo es ahora. Ahora, este es parecido pero no es. El propósito de Dios tiene un lugar de Dios para cumplirse. ¿Cómo es el propósito de Dios? Tiene un tiempo de Dios y un lugar de Dios para cumplirse. Por ejemplo, yo soy de Pereira. Y cuando estaba en Pereira, cuando yo llegué a Buga, tenía 24 años. Pero yo desde muchos años antes, yo ya le había dicho al Señor: Señor, dame una novia. Yo quisiera casarme, Padre. Yo quisiera tener un hijo, jugar con el fútbol, salir a pasear con él. Y yo había visto muchachas en la iglesia de Pereira que me gustaban. Y yo creía que era en Pereira y en la iglesia donde yo me iba a casar. Pero entendí algo y lo entiendo ahora, que el propósito de Dios tiene un lugar de Dios. Pasaron cosas en mi vida que ahí me tocó ir a Buga. Mi esposa era secretaria de la iglesia en Buga. Y allí, Buga era el lugar de Dios para mi hogar, para yo casarme y para desarrollar un ministerio más efectivo. Fue el lugar de Dios. Y yo no conocía Buga, no conocía nada del valle, nunca imaginé saliendo. Pero cuando uno es sensible a Dios, uno entiende que todo lo que pasa, Dios lo está moviendo para llevarte al lugar donde Él quiere cumplir el propósito de Dios para ti. Muchos están aquí porque Dios los ha traído a este lugar para que aquí conozcan a Dios y conozcan el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios tiene un lugar de Dios donde se cumple el propósito. Amén. Muchos les ha tocado llegar aquí de otro lugar, o muchos se han tenido que ir para otro lugar, y en medio de la nada allá han encontrado el propósito de Dios y Dios les reveló el propósito. Por lo tanto, el propósito de Dios tiene un lugar de Dios donde cumplirse ese propósito. El versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Ese era el lugar. Recuerda que Moisés estuvo en Egipto, él vivió en Egipto, fue hijo de la hija de Faraón, adoptado, pero él le tocó huir porque mató a un egipcio y le tocó huir, y Dios estaba utilizando todo eso para llevarlo al lugar correcto de Dios, donde él iba a entregar el propósito. A veces permite que pasen cosas terribles, dolorosas, para llevarnos al lugar donde allá Dios se convierte en el lugar donde Dios cumple en nosotros y nos da el propósito de Dios. Amén. Yo le hago una pregunta, mi hermano: ¿no crees que este es el lugar de Dios? ¿Que el lugar donde estás viviendo es el lugar de Dios para tu propósito? Si no es así, entonces ¿cuál es el lugar? Si no es si no esta es tu iglesia, entonces ¿cuál es tu iglesia? Si no es el barrio donde, entonces ¿cuál es el barrio? Mi pregunta es: allí donde estás viviendo, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios? Es que yo aquí no hablo con nadie, yo tengo mala amistad con todos. Entonces dile: Señor, si no cumple mi propósito en mí, entonces sácame de este barrio. Pero yo no puedo seguir aquí peleando con los vecinos, yo no puedo seguir aquí dando mal testimonio. No, sácame de este lugar y llévame al barrio donde yo voy a vivir, para allá cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es el lugar de Dios para que cumplas el propósito? Para que puedas ejercer el propósito y que eso te dé satisfacción de que estás haciendo lo que es de Dios para ti. Lo tercero, allí aparece el segundo, pero es el tercero. Escúcheme: el propósito de Dios usa instrumento de Dios. El propósito de Dios tiene un tiempo de Dios. El propósito de Dios tiene un lugar de Dios. Y tercero, el propósito de Dios usa instrumento de Dios. Y yo quiero decirle algo, hermano, y lo voy a decir con toda la libertad en esta mañana por el Espíritu de Dios. Usted y yo somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Amén. Usted y yo somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios usa instrumentos de Dios. Versículo 4. Escuche lo que dice el versículo 4.
viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién iba a ver? Moisés. ¿Qué iba a ver? Iba a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Cuando Moisés iba a ver lo que estaba ocurriendo, por qué la zarza, por qué causa la zarza no se consumía, cuando Dios vio que Moisés iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. O sea, le hizo el llamado y él respondió: heme aquí, aquí estoy dispuesto, ¿qué quieres que yo haga? Moisés escuchó el llamado de Dios. Y en ese día Moisés se convirtió en el instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios. No era Aarón, no era otro más. El instrumento para cumplir el propósito de Dios era Moisés. De hecho, Moisés, ¿cómo era? Tartamudo. No sé si era familiar de James Rodríguez, pero era tartamudo. Él no podía hablar bien. Y él le sacó y le dijo: Señor, yo no sé hablar bien, yo tartamudeo. Mi hermano Aarón ha estudiado más que yo. Mi hermano Aarón habla mejor que yo. Él es más inteligente que yo. Mándalo a él. Y Dios le dijo: no, el instrumento que yo tengo para cumplir el propósito no es Aarón, no es nadie más, eres tú. Wow. Y yo quiero decirle a mi hermano y mi hermana, yo voy a decirlo con toda libertad. Usted y yo que estamos aquí hoy escuchando esta palabra, somos los instrumentos que Dios tiene para que cumplamos en esta ciudad, o en la comuna donde estás, o en el barrio donde estás, o en esta iglesia donde Dios nos ha colocado, para que cumplamos el propósito de Dios. Y que en el próximo año todos estemos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. La pregunta que le hago, hermano: si tú no crees que el propósito, el instrumento de Dios para cumplir el propósito eres tú, entonces ¿quién es el instrumento? Si no somos usted y yo los instrumentos que Dios va a utilizar, entonces ¿quién es el instrumento? Amén. Yo creo que yo soy el instrumento que Dios ha levantado con un propósito especial. Y yo quiero decirle, hermano, usted es un instrumento para que cumpla el propósito de Dios. Y el año que viene hay mucho que hacer. Vamos a abrir una iglesia, si Dios permite, en Ciudad Córdoba. Vamos a abrir una iglesia hija allá. El año que viene vamos a evangelizar. Vamos a ir a las calles, vamos a ir a los parques, vamos a ir a evangelizar. ¿Quién va a cumplir ese propósito de evangelizar? ¿Quién? Nosotros. El año que viene vamos a necesitar más gente en la alabanza. Vamos a necesitar más niños en las danzas. Vamos a necesitar más gente en el grupo de teatro para que hagan obras de teatro en la calle. ¿Quiénes podrán hacer todo eso? Nosotros, hermano. Nosotros somos los instrumentos de Dios para que hagamos algo. Amén. Necesitamos predicadores, necesitamos misioneros, evangelistas, gente, necesitamos intercesores, necesitamos gente que clame, necesitamos gente dispuesta. Yo no puedo ir a buscarlos a Buga ni a Bogotá. Los instrumentos para cumplir el propósito de Dios en esta iglesia somos nosotros. Si no es usted, entonces ¿quién? ¿Dónde lo vamos a buscar? Diga conmigo: yo soy el instrumento de Dios. Y cuando Dios llama a Moisés, ¿qué respondió Moisés? Heme aquí. ¿Sabe qué dice esa palabra? Heme aquí. En el término actual sería para las que sea. Aquí estoy, para las que sea Dios. Cuente conmigo para las que sea. Amén. ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Dios, heme aquí? Para las que sea Dios. Vamos, dígaselo en el término caleño: para las que sea, pues. Dios, para las que sea conmigo. Lo que quieras que haga, voy a hacer. Lo que quieras que diga, lo voy a decir. Donde quiera que vayas, voy a ir. Amén. Una vez más, dígalo: Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Dios, mi hermano, es bueno, y para siempre es su misericordia. Yo quiero parar aquí. Pero quiero que el próximo domingo terminemos este tema de vidas con propósito. Pero sí siento dolor al saber que muchas vidas, no solamente aquí, muchos lugares donde voy, me encuentro con personas que viven vidas sin propósito. No saben por qué tienen vida. Gente que dice: yo para qué vivo, si no, yo no tengo ningún propósito en este mundo, yo quisiera morirme. Yo para qué nací, mi mamá para qué me trajo a este mundo, nací, yo no le pedí que me trajera a este mundo a sufrir. No tienen propósito y se quieren morir. No le encuentran sentido a la vida porque no tienen propósito en la vida. Qué triste uno encontrarse con la gente
sin propósito. No saben para dónde van, no saben por qué están aquí. Hacen las cosas sin saber por qué las hacen. No tienen un propósito, mi hermano. Y había en Egipto, había un pueblo de Dios sufriendo, siendo oprimido por los egipcios. Dios vio el dolor y escuchó el sufrimiento de todo ese pueblo. Y hermano y hermana, allá afuera hay mucha gente siendo castigada por el pecado. Gente de afuera que se está suicidando, que están en las drogas. ¿Quién va a ir a sacarlos de ese Egipto? ¿Quién va a ir a llevarles el mensaje de liberación? Nosotros. Mire cómo está este mundo, mi hermano. Acabado, perdido. Más homosexualismo, más lesbianismo cada día, más prostitución. Ayer escucharon noticias que mataron a Guacho, al que mató a los periodistas de Ecuador, que ayer con su mano derecha lo mataron, los abalearon. Muchos se alegran y a mí me dio dos cosas, alegría y tristeza. Alegría porque le ha hecho mucho daño a un país y la paga el pecado de muerte, pero tristeza al saber que quizás nadie le habló a ese hombre de Dios. Y quizás alguien que hubiera hablado de Dios, ese hombre pudo haber sido tocado por la presencia de Dios, pero nadie por miedo, qué miedo que me mate ese tipo como es de malo. Nadie le habló y se fue sin conocer de Dios. Nadie está cumpliendo el propósito. Mire cómo está el mundo, mi hermano. ¿Quién va a ir afuera a liberarlos? ¿Quién va a ir como Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud? El mundo afuera está esclavo del pecado, esclavo del vicio. ¿Quién va a ir a sacarlos de la esclavitud? ¿Quién va a ir a cumplir el propósito de Dios, a hacer una misión para Dios? Nosotros, mi hermano. Usted acabó de decir, léeme aquí, para las que sea Dios. Si me toca ir a predicarle al más de un narcotraficante, lo voy a hacer porque se necesita de Dios. Si me toca ir a predicarle a las prostitutas, vi un video donde dos pastores se metieron a un prostíbulo y fueron allá y le dijeron al que atendía, tráigame a 2 prostitutas, a 2 mujeres. Y ellas fueron allá a la habitación donde estaban ellos y ellas comenzaron a seducirle, que ellos le iban a pagar por acostarse con ellos. Y ellos le dijeron, no venimos a acostarnos con usted, venimos a decirle que ustedes son rosas hermosas para Dios. ¿Por qué están aquí en este prostíbulo? ¿Por qué están aquí? Una dijo, yo soy venezolana y como mi país todo, me vine aquí a conseguir plata y me prostituí. Y él le dijo, yo no voy a acostarme contigo, vengo a pagarte, sí, pero decirte, vete para tu casa, no sigas trabajando esta noche más, vete, Dios te ama. Y esa muchacha comenzó a llorar. ¿Han visto el video en Facebook? Llorando, pero alguien se atrevió a decir, Señor, si no soy yo, entonces ¿quién? El mundo está fuera, en esclavitud, en el mundo del pecado. ¿Quién va a ir a rescatarlos, mi hermano? Nosotros somos esos. El año que viene, mi hermano, una de las metas es ir a Ciudad Córdoba. Ya vi a la hermana Claudia Henao, ir a abrir obra allá, montar una iglesia, empezar con una célula. Y yo no sé cuántos me dicen, pastor, cuente conmigo, vamos a ir a abrir esa obra. Vamos a ir a visitar, a evangelizar, vamos a ir. Y si quiere que yo sea el líder o el pastor que usted quiere mandar para allá, aquí estoy dispuesto, pastoreme aquí. Aló. Pero creo que los instrumentos de Dios están aquí, mi hermano. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Y como recuerde, el propósito de Dios se recibe en la presencia de Dios. ¿Por qué no oramos para que Dios nos permita conocer su corazón? Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Por qué no le clamamos a Dios y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos permita conocerle? Clamemos a Él para que Él nos muestre las cosas grandes y ocultas. Puede levantar sus manos a Dios en esta mañana. Cierre sus ojos. Todos cierren sus ojitos. Y haga lo que dice Jeremías 33:3. Clame a Dios. Clámele a Él. Dígale, Señor, ayúdame, te necesito. Dios, no quiero vivir sin propósito. No quiero vivir sin una visión clara en la vida. Quiero tener claro el propósito. Por favor, ayúdame, Señor. Dígale, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Dígale, Señor, aquí estoy. Clame a Dios. Quizás usted está viendo sin propósito o está haciendo algo que Dios nunca le mandó a hacer.
Hoy digámosle: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Hable con Dios.